lograr que del primero al último colombiano haya igualdad básica de oportunidades y derechos en nuestra patria. Los que compran votos atropellan la libertad política y generan violencia, para que no le vuelva a dar vergüenza a ningún colombiano al presentar el pasaporte de su patria. Y la fuerza del pueblo no está ni estará en que posea unas ametralladoras o cualquier otro tipo de instrumento de intimidación abusiva. Para prevenir los riesgos de corrupción que amenazan a todas las instituciones del Estado, por los desafíos e intereses del narcotráfico y el degeneramiento de los grupos de autodefensa. Claro está que el debate sobre la extradición es un debate que tiene aspectos jurídicos para considerar, pero eso es muy distinto de creer que las personas que defienden el tratado entonces pueden ser asesinadas. Bienvenidos nuevamente al Iceberg de Colombia, el país de las teorías y los sucesos bizarros. Esta vez exploraremos los niveles 3 y 4. Y disculpen la demora, espero traer la próxima parte más rápido. ¿Recuerdan que en el video anterior mencionamos a Gigi Ferruso? Pues según testimonios de un ex militante del F2, durante la retoma del Palacio de Justicia le fue dada la orden de dejar entrar a un hombre alto, acuerpado y de gafas oscuras, quien al parecer era el mismo chef, para que éste escogiera los cuerpos más grandes y gordos para así cargarlos en una camioneta donde aproximadamente cargó 10 a 15 cuerpos que presuntamente irían a parar a las neveras de su restaurante. Por estas mismas épocas, muchos cuerpos desaparecieron de fosas comunes. ¿Y ustedes lo dejaron entrar? Claro, esa era la orden que tenían, dejarlo entrar y colaborarle en el criminal. ¿Ya lo vio? El gringo subió y nos pidió la colaboración de empezar a seleccionar los cuerpos más grandes y gordos para empacarlos en la camioneta. ¿Y cuántos echaron en esa camioneta? Uy, eso echaron como 10 o 15. Esa camioneta quedó full. ¿Y usted está seguro que era él? Sí, claro. Las características coincidían perfectamente. Era alto, acuerpado, con gafas oscuras, apariencia de mafioso. Se dice que en el barrio Villa del Socorro en Medellín existe un grupo llamado La Misión, integrado por muchachos de 18 a 25 años que se reunían en una pequeña finca. Hay un testimonio de un señor llamado Juan Zuluaga que cuenta que este grupo mantuvo retenida durante 2 meses a su esposa y a sus 3 hijos en un lugar donde los hacían consumir empanadas de carne humana. La misma señora cuenta como una vez fue a un cementerio a robar un cadáver para posteriormente, esa misma noche, realizar oraciones alrededor del cuerpo. Al igual, en el Bronx existían casas con sótanos destinados a ritos satánicos. Existe una anécdota de una persona que fue a una tienda de esta localidad. Mientras estaba allí, entró un hombre alto, vestido completamente de negro, con una apariencia sospechosa. Este entró a charlar con el dueño y se alejaron un poco de él para esto. Al preguntarle que quién era la persona, el dueño le respondió que tuviera mucho cuidado al caminar por ese sitio, ya que esa gente se dedicaba a grabar videos de asesinatos para venderlos por internet. Rumores indican que Carlos Leder tenía una estatua de John Lennon en oro que al final fue robada. Esta se encontraba en la Posada Alemana, el hotel campestre que era el mayor atractivo del Quindío para la década de los 80. En la actualidad, este se encuentra casi totalmente en ruinas luego de décadas de abandono. Esto ocurrió para la misma época en la cual él pasaba por las calles de Armenia tirando dólares por la ventana de su automóvil. Otro rumor curioso cuenta que él fue quien puso la estación de bomberos de Salento. Muchas personas concuerdan en que el Teatro Faenza en Bogotá pasó de ser el sitio de filmación y proyección de películas porno en los años 70 a ser el sitio de grabación de películas snuff en la década de los 80. Todo esto debido a que se encontró un sótano con artefactos de tortura y rastros de sangre en sus muros. Existen testimonios de personas que pasaron bastante tiempo en el teatro y que confirman el ambiente pesado que se siente dentro de él, un lugar siempre frío que generaba la expectativa de que algo iba a suceder.
Estas imágenes no corresponden a un enfrentamiento en una zona remota y selvática del país. Las registramos esta mañana aquí, en un barrio de la Comuna 13, a plena luz del día, a unos cuantos minutos del corazón administrativo de la ciudad. Fue una operación militar ejecutada en el año 2000, que tenía como objetivo retomar el control de la Comuna 13 de Medellín, que se encontraba en el momento invadida y sometida por la guerrilla y los paramilitares. Se buscaba despojar a los grupos armados y de narcotráfico de una zona donde la población civil quedó en medio del fuego cruzado que provenía de aire y de tierra, lo cual dejó miles de muertos y desaparecidos. Se dice que fue una limpieza social ordenada por Álvaro Uribe Vélez, donde muchas personas inocentes murieron porque presuntamente eran criminales. Este hecho dejó fosas comunes llenas de cadáveres que no tenían nadie que los reclamara. Esta está ubicada entre Belecinto Corazón y el 20 de julio, donde a día de hoy permanecen restos sin identificar. La Comuna 13 de Medellín representa la realidad del conflicto colombiano. Para las fechas del Carnaval de Barranquilla en 1992 se comenzaron a aumentar las desapariciones de personas pobres y sin hogar de cierta zona de la ciudad. Tiempo después se supo que la Universidad Libre recibía los cadáveres de estos, asesinados a golpes y a bala para usarlos en las prácticas de los estudiantes de medicina, ya que se hallaron los cuerpos de estos en el anfiteatro de la universidad. Se confirmó que los asesinatos ocurrieron dentro de la institución y que se pagaban 130.000 por cada cuerpo que se aportara al anfiteatro. Incluso muchas personas reconocieron a sus familiares, entre estos un militar reconoció a su madre. Su modus operandi era que cuando veían un reciclador en la calle lo atraían diciéndole que dentro de las instalaciones había mucho cartón, que si les interesaba recogerlo, a lo cual obviamente todos decían que sí. Una vez dentro eran golpeados a muerte, hasta que un día uno de ellos sobrevivió haciéndose el muerto y logrando escapar ensangrentado hasta unos policías, los cuales al principio no creyeron mucho su historia, pero que ante la insistencia de este decidieron investigar, lo cual dio como resultado esta historia. Una interesante historia que cuenta con un documental llamado Los Muertos de Unilibre, el cual dejaré en la descripción del video. Se trata de una película sobre una mujer a la cual se le puso un collar bomba en el cuello. Al momento de quitárselo, el experto en explosivos no logró hacerlo y el collar explotó, destruyendo la cabeza de la mujer y dejando sin vida al experto en bombas. Inicialmente, esto se le atribuyó a las FARC, pero se cree que fue producto de la delincuencia común debido a un dinero que debía a la mujer. Esta película está basada en una historia real. Es la historia de Elvia Cortés, quien tuvo que vivir este calvario el 15 de mayo del 2000. Al momento de salir la película, hubo mucha polémica, ya que no se pidió el consentimiento de la familia para contar la historia. Datan de la época de la colonia, con 3 entradas, una en la 6ª Brigada que al parecer fue sellada por el mismo ejército, una en el Jardín Botánico y una en el Parque Centenario, que es la más conocida por los habitantes de Ibagué. Estas cuevas albergan el mito de que un padre sin cabeza huyó con una monja en el siglo XIX. Muchos cronistas decían que eran usados anteriormente para guardar sus tesoros durante las conquistas. Hoy en día están en muy mal estado y es un vestigio que a ninguna administración le interesa restaurar. Es un grupo de militares de ambos bandos que con ayuda de chamanes se cruzaban entre el cielo y el infierno. Realizaban pactos con el diablo que los volvían inmortales. Esto les permitía esquivar balas, como cuentan muchos de los testimonios que decían ver cómo les impactaron las balas, pero estos no se inmutaban. La teoría dice que estos se pueden reconocer por tener las uñas negras, que solo podían morir de un disparo en la cabeza o en la zona que no se encontraba rezada. También que era necesario bendecir las balas y hacerles una cruz en la punta para que tuvieran efecto ante estos seres, los cuales agonizaban durante días, ya que para morir debía ir el chamán que los cruzó para quitarles el rezo y permitirles morir, pero esto se mereció un video aparte. El conocido esmeraldero solía ser un campesino pobre que un día decidió salir a huaquear, que significa buscar esmeraldas de forma ilegal. Se dice que tuvo un sueño donde un tunjo le decía de un sitio donde podría encontrarlas. Él decidió ir junto con su burro, pero se cayeron los dos y al revisar el burro se encontró una esmeralda de 15 millones de pesos incrustada en la pezuña del animal. Con este dinero compró las tierras con las cuales empezó su imperio esmeraldero.
Aunque el mismo autor de esta teoría cuenta que de primerazo suena ridícula, al dar el contexto puede tener algo de lógica. Cuenta que, como sabemos, la Universidad de los Andes es una de las más privilegiadas y de clase alta de todo Colombia, cosa que Andrés Colmenares no era, pues, aunque tenía dinero, provenía de la costa y que posiblemente por cuestiones de regionalismo o por cuestiones de abolengo, la universidad aprovechó lo que pasó en el Virrey para acabar con él y lavar su nombre inculpando a Laura y a Jessica. Se dice que desde hace muchos años en el país se está gestando un plan llamado la antioqueñización de Colombia. Se dice que se puede relacionar con esto el fallecido Nicanor Restrepo, líder de la JEA durante muchos años, el cual hizo una inmensa campaña publicitaria desde muchos frentes para que desde todo el país veamos a Medellín como la ciudad del progreso mediante propaganda aduladora. También se señala a la EPM, empresa insignia de esta región, de cometer prácticas atroces como la de Goituango. El plan se materializó con los 8 años de gobierno de Uribe, que es un títere de la JEA. Como se muestra en el video y por las palabras de Antanas Mocus, se puede inferir que este fue abusado en su niñez. Según el alcalde, el proceso de vacunación contra la violencia consiste en desahogar el rencor contra un muñeco de trapo y no contra una persona. Así lo hizo Mocus al recordar a un hombre que lo maltrató cuando él era niño. Yo no sabía qué quería él, se acercó a mí con un poco de cuentos, pues juguemos a la lucha libre, etcétera, y de algún modo estaba abusando sexualmente de mí. Casimiro, donde estés, perdóname esto, pero cuando uno es adulto uno no tiene derecho a agarrar a un niño. Se dice que todo el cubrimiento que le hicieron a Mayra fue una simple cortina de humo para tapar cómo el ejército saqueaba el pueblo y violaba mujeres. Hay testimonios de que cuando ocurrió la tragedia, los policías se robaban las ayudas humanitarias que llegaban, organizaban saqueos en parte de la población que sobrevivió y mataban a quienes los descubrían. La teoría cuenta que Pablo Escobar solo era una fachada para ocultar a quienes realmente controlaban el narcotráfico en Colombia desde 1976 a 1989. Cuando perdieron el control sobre él, lo dejaron a su suerte, lo cual lo llevó a su muerte y al deterioro del cartel de Medellín. Se dice que durante sus primeros viajes por Latinoamérica, el Che estuvo en Leticia y en Bogotá, donde se encontró con Alfredo Di Stéfano, que para ese momento militaba en el Millonarios, y al cual le regaló unas entradas para un amistoso Millonarios Real Madrid que se disputaría en la ciudad. Varias teorías indican que el día del Bogotazo, Gaitán se encontró con el Che y que tenía agendada una cita con Fidel Castro después del almuerzo. Ocurrió 3 veces durante el 2008, la primera en el mes de agosto y luego 2 veces a finales de noviembre. No era como acostumbraba ser normalmente, que se iba al himno nacional, sino que se iba a una pantalla negra durante 4 o 6 minutos. Posterior a esto, aparecía Bernardo Duque, el locutor famoso de la época. Este estaba sentado en un fondo blanco mientras leía una hoja con poemas sutilmente violentos y absurdos. Además, lo hacía con mucho rencor y desprecio, como en tono de amenaza al televidente. Al terminar, volvía a la pantalla negra durante 2 o 4 minutos para luego ir directamente al himno nacional. Este es un caso que fue explorado en la Mega. Se trata de una niña que llamaba diciendo que buscaba a su abuela. La niña decía que se había quemado en su casa y que no la encontraba entre el fuego. Se podían escuchar los gritos desesperantes de la niña. Se dice que en la emisora y en las casas de varios oyentes se fue la luz. Todo esto pasó cerca de las 11 de la noche mientras el programa trataba otro tema. Incluso Tres Palacios tomó en mofa la llamada inicialmente y comenzó a bromear en cuanto al tema. Su voz solo decía abuelita, abuelita, para posteriormente cortarse. Más o menos a la misma hora del día siguiente, llamó y esta vez la llamada duró un poco más. ¿Qué es eso? No me asuste, Contreras, con sus llamadas locas hasta ahora. ¿Quién habla? Abuelita. No. Abuelita. ¿Aló? Maldita sea, no me vas a dejar asustar. ¡Aló! Abuelita. Se dice que en las profundidades de Peñas Blancas están ocultos los tesoros del cacique de Calarca. La teoría es que estos están malditos y envenenados.
Es una historia popular entre los calarqueños, que cuando son cuestionados sobre por qué nadie busca estos tesoros, la respuesta es que están demasiado profundos, tanto así que nadie puede respirar allí, y que quienes han tratado de buscarlos no regresan. Se supone que el cacique guardó todo su oro en las cavernas y lo maldijo para que los españoles no pudieran acercarse a él. Su primera esposa, con la cual tuvo 4 hijos, aparentemente es su prima. Además de esto, a la teoría se le agrega que él era homosexual y que fue descubierto teniendo sexo con un soldado del batallón de la Guardia Presidencial, que al aburrirse de su esposa y no querer estar más con ella, alegó el vínculo de sangre para anular el matrimonio, ya que a ella la casaron de 16 años. Ella es la madre de Diana Turbay, una periodista secuestrada por los extraditables y que fue asesinada en su rescate debido al fuego cruzado. Se dice que la bala que la mató fue disparada por el ejército colombiano. Ubicados en Antioquia y repletos de brujas, tanto así que muchas personas recomiendan no ir a visitar estos pueblos, puesto que pasan cosas muy extrañas. Cuenta una historia que hace 20 años un hombre caminaba tranquilamente por las calles de Segovia. Un indigente le pidió unas monedas de manera muy insistente, tanto así que el hombre se llenó de rabia y en medio del enojo le pateó donde tenía todas las monedas que había recogido en el día. Después de esto, el señor comenzó a hablar en latín y lo escupió. 4 días después, se accidentó y quedó parapléjico. Las personas de estos pueblos viven muy tensionadas, ya que el ambiente en general es pesado, todo esto generado por la mala energía, la santería y las prácticas de la magia oscura. Existe una teoría que sostiene que el gobierno mandó a masacrar a todas las personas que vivían en el sector donde hoy día se ubica Hidroituango, matando entre 300 a 600 personas en todo este territorio. ...62 masacres en 12 municipios perpetradas por paramilitares, un crimen que a día de hoy sigue vigente. En el 98, en el aeropuerto El Dorado en Bogotá, una mujer fue detenida por supuestamente secuestrar a un bebé. Este aparentaba tener menos de un año. Después de detenerla y revisar al bebé, se dieron cuenta de que estaba muerto, le habían retirado todos sus órganos para traficar droga. Se trata de un culto colombiano que alaba a un Cristo extraterrestre. En el departamento del Santander existe una comunidad que invoca platillos voladores y alaba a Hakelium Zeus Induceus, el fundador del culto, pero esto merece un video aparte. Una trabajadora de la isla donde se ubica el condominio de los Santo Domingo cuenta que en el medio del kiosco principal se pueden encontrar jeroglíficos de cultos paganos, algo así como una mesa de sacrificio. Cuenta también que no tenían permitido entrar a ciertas habitaciones donde los objetos no podían ser movidos ya que era prohibido para los empleados. Julio Mario Santo Domingo II recopiló una cantidad de objetos relacionados con drogas, sexo y contracultura, los cuales atesoró hasta su muerte en el 2009. La historia cuenta que Juan Carlos Pastrana violó a una mujer. Esta era la hija de un cirujano que, al darse cuenta de lo sucedido y mediante engaños, logró acercarse a Pastrana y emborracharlo, para una vez tenerlo ebrio, retirarle los testículos él mismo. Andrés Pastrana, escapado, porque él con el payaso bebé y otro muchacho violaron 3 niños. Y una de las niñas era hija del médico cirujano. ¿Qué médico? No lo sé. Llamó a otras 2 familias y les dijo no van a poner nervios ni nada. Diga que les gustó que nos vamos para la fiesta al campo. Uy, que les gustó yo con Marta y quedó con Patrick. En el primer trago los unieron a todos. Usted es un coge. Gustavo Petro también es maricón. Gustavo Petro. Una noche, un extraño sonido que duró aproximadamente 30 minutos aterrorizó a Bogotá. Junto con esto, una extraña niebla hizo que decenas de personas perdiesen el sentido, lo que marcó este fenómeno como los tiempos del ruido.
Se dice que el mismo gobierno promovió la destrucción del centro de Bogotá con dos objetivos: desacreditar los movimientos obreros y destruir intencionalmente ciertas edificaciones como parte de un proyecto de renovación urbana. El gobierno de esa época estaba interesado en adquirir ciertas propiedades, pero los dueños no quisieron aceptar esta oferta, así que tomaron esta oportunidad, lo cual dio frutos años después cuando Fernando Massuera se hizo con estos predios. Esto se rumora en Córdoba, ya que luego de su supuesta muerte, su mujer y su hijo fueron sacados del país. Los vecinos de la finca donde estos se encontraban cuentan que llegaron camionetas y militares a buscarlos y sacarlos del lugar para reunirse con él. Los Castaño eran una familia muy poderosa, no solo eran paramilitares, sino que también eran terratenientes y tenían mucho dinero e influencia. En 1919, cuando Marco Fidel Suárez era presidente, hubo una masacre desastre, ya que el Ministerio de Guerra iba a comprar unos uniformes militares para que el ejército los usara en el centenario de la batalla de Boyacá. Estos iban a ser importados, a lo cual los sastres se oponían, ya que ellos los podían fabricar. Decidieron hacer una protesta que terminó en que fueron ultimados por el Ejército Nacional. Entre los 60 y los 70, en la ciudad de Cali, una ciudad mucho más pequeña que la que es hoy en día, supuestamente existió un asesino en serie que se conocía como el monstruo de los mangones. Se le llamaba así ya que a sus víctimas, que en su mayoría eran niños, los dejaba en lugares desolados como potreros donde hubieran árboles de mango. La policía dijo que algunos de los cuerpos habían sido robados de los cementerios y posteriormente arrojados en estos terrenos. Algunos dicen que se trataba de una persona pudiente, que tenía una enfermedad en la sangre, por lo que secuestraba a los niños para clavarles agujas en el corazón, extraer su sangre y posteriormente inyectársela. Los testimonios de personas que vivían en esa época dicen que mantenía mucho el miedo con los niños, que los dejaba sin una gota de sangre, ya que dicen que tenía lepra, y que al inyectarse esta sangre trataba de curarse. Para esta historia hay una película muy interesante, la cual dejaré en la descripción del video. Culpable de lo que hago. Debe ser por algo magnético, por un mandato de la divina providencia. Puede ser que lleve el diablo dentro. Debo manifestarles que el sistema del crimen no es que haya sido una profesión, pero sí un arte para todo lo que llamamos el planeta Tierra. Si yo he sembrado muerte, esa muerte que le llevo aquí dentro, lo he hecho con la clase baja, no con personas importantes, niñitos así. Yo soy un individuo que tengo talento, que tengo facilidades para cometer muchas atrocidades, porque yo nací en los reinos del Dios divino, en los calabozos de las comisarías, en los terrenos del porvenir, en las calles sin placas, en una bolsa de papel, más allá de la vida y de la muerte, en los aires, en las iglesias. Ubicado en Boyacá, conocido como el pueblo de las mujeres lechuza, dicen que de allí provienen muchas personas dedicadas a practicar la brujería y donde supuestamente también se realizan aquelarres. Se le conoce así porque de aquí se origina el mito muisca en el cual Huitaca, la madre de la hechicería y de la muerte, propagó la envidia, por lo cual fue castigada por Bochica, quien la convirtió en lechuza. Se organizó un sepelio falso con ataúdes llenos de tierra para las víctimas de un avión perdido porque no se querían seguir costeando los gastos de búsqueda. Además de que el accidente se pudo haber dado porque el piloto estaba borracho y no se quería que se conociera esta información.